las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios, debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Dios les bendiga a cada uno de las amigas, amigos, hermanos y hermanas que nos logran ver. Quiero saludarles en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo y vamos a desarrollar en este día nuestro programa Matrimonios Inquebrantables. Y los matrimonios, creo que todos tienen unas reglas que son importantes recordar para fortalecerlos cada día. Por ejemplo, una de las reglas que debe tener es recordar el principio. Debe mantenerse enamorados en esa decisión que tomaron, mantenerse en el equilibrio entre los sentimientos y la razón, proteger el amor que como pareja sienten. Debe de haber entre las reglas del matrimonio, también debe de haber honestidad, debe de haber lealtad, debe de haber comunión, crecimiento en pareja, respeto integral, permanencia en el compromiso y proyecto de vida. Así que en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a mirar uno de esos puntos. Y vamos a iniciar con una cita bíblica que está en Génesis 2:23. Génesis 2:23. Dice de la siguiente manera: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a mirar en este momento, vamos a mirar la importancia de recordar el principio de todo. ¿Sí? La importancia de recordar el principio de todo. Recordar, como pareja debemos recordar lo bueno. Es bueno recordar lo bueno, pero por lo general pues nos quedamos y recordamos las cosas negativas. Recordar cómo me conocí con esa persona, recordar cuáles fueron las cosas que me enamoraron, qué fue lo que me atrajo de esa persona. Y siempre pues recordar ese momento para no olvidarnos de la bendición que Dios nos dio en el momento que nos regaló esa persona. Estaba mirando lo que significa principio, ¿sí? Recordar el principio de todo es el tema en este día. Entonces vamos a mirar qué es el principio. El significado bíblico de principio es origen o aquello de lo cual algo procede.
Entonces la cita que yo tomé fue una cita que está en Génesis, teniendo en cuenta que cuando Adán miró a Eva, cuando el Señor se la presentó, yo pienso que uno de los piropos más bonitos que Adán pudo decirle, yo creo que la miró y dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces él ya no se sentía solo, ya se sentía acompañado, sentía que había alguien allí que era hueso de sus huesos, carne de su carne. Y luego añade, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces es importante recordar al principio porque el principio, pues las parejas se prometen amor, nunca me voy a separar, eres la pareja perfecta, nadie mejor que tú y muchas cosas, pero con el tiempo pasan situaciones, llegan los problemas, muchas veces llegan las situaciones económicas, ya empieza el carácter tanto de la mujer como del hombre a salir a relucir y empiezan un sinnúmero de cosas que nos hacen olvidar el principio de nuestras promesas, el principio del amor. Entonces, cuando uno esté enojado, cualquiera de la pareja esté enojado, pues el Señor nos da unas recomendaciones muy importantes que no podemos ignorarlas porque por eso están escritas allí en la palabra del Señor para enseñarnos a vivir de una manera pues bajo la voluntad de Dios y bajo el temor de Dios para llevar un matrimonio. Vamos a mirar en la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 26. Vamos a mirar allí qué nos dice la palabra del Señor acerca de cómo debe vivir el hombre con su mujer y cuál debe de ser la forma en que debe tratarse. Efesios 4:26 no es una recomendación directa de cómo el hombre debe vivir o la mujer debe vivir, pero sí el cristiano. Dice de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas personas han tomado este versículo para decir cuando se enojan, y es que yo me airo, pero yo no debo pecar, tengo todo el derecho de airarme. Y es verdad, pero la Biblia también nos manda a despojarnos de la ira. Entonces es bueno airarse, pero no muy seguido, sino que cada día debemos cultivar el controlarnos, porque sí, somos... nuestra naturaleza que Adán nos dejó es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y mientras estemos en esta carne, pues vamos a tener esa tendencia o esa tentación a dejarnos dominar de muchas cosas. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, entonces podemos darle lugar a que sea Dios el que gobierne y el Espíritu Santo nos dirija para vivir como es sano, ¿verdad? También dice allí mismo vamos a estar mirando Efesios 4, 26, 27, 29, 30 y 31. Vamos a irlos mirando. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27 dice, ni deis lugar al diablo, ¿sí? El que no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir que no llegue la noche y todavía tengamos esa molestia. Que no llegue la noche y todavía estemos con problemas, sino que solucionemos ese problema que tuvimos en el día como pareja, no dormir enojados, es lo que quiere decir la palabra de Dios. Dice, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros vivimos airados o damos lugar a la ira, pues también le damos lugar al diablo, porque él es el que siembra la ira y el que quiere que vivamos en contiendas. ¿Qué dice el 29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire qué importante, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Una palabra corrompida es una palabra perversa, es una palabra que corrompe, como ella misma lo dice. Entonces, que ninguna palabra que corrompa debe salir de nuestra boca. Allí mismo en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra no contristéis significa no entristezcas.
al Espíritu de Dios. Entonces, hablando de nuestra vida cristiana, para los que somos cristianos y para las personas que no lo son, pues debemos saber que el Espíritu Santo se entristece cuando hay alguien que dice palabras corrompidas que salen de su boca, cuando se comporta de una manera que a Dios no le agrada, entonces eso entristece, lo contrista y no deja que el Espíritu Santo fluya en esa persona. Entonces, si nuestra vida cristiana no es manejada o dirigida por el Espíritu Santo, pues la carne empieza a elevarse y empezamos a pecar contra Dios sin darnos cuenta. El verso 30 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Hay personas que tienen mucha amargura en el corazón y hay personas que traen amargura, que la traen de su niñez, de su infancia. Personas que tienen carácter de verdad muy difícil y que esa amargura, y la Biblia dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, alguno de vosotros deje de alcanzar la vida eterna. Entonces no podemos permitir que en nuestro corazón haya raíz de amargura. Enojo, bueno, podemos airarnos, como dice la palabra del Señor, airaos pero no pequéis, pero no es que esa sea la excusa para airarnos, porque yo me airo pero no peco, y muchas veces en la ira pues sí, se peca, porque no podemos caer en eso de que el enemigo tome nuestro corazón y nuestras mentes para llevarnos a hacer la voluntad de él. Gritería, una casa donde hay cristianos o a donde no hay cristianos, no debe de haber. De verdad, los hogares debemos tener, pues, trabajar constantemente los matrimonios. Y créanme que la familia, nuestros hijos, las familias se van formando acorde a donde viven. Uno tiene como el ejemplo de papá y de mamá, y nosotros como padres vamos a tener la autoridad de corregir a nuestros hijos a que vivan una vida victoriosa en Dios si nosotros estamos siendo de ejemplo, si nosotros estamos siendo esa parte ejemplar de ellos para que ellos tomen de nosotros el espejo. No, mi papá y mi mamá se comportan de esta manera, entonces tenemos la autoridad de parte de Dios para decirle: no es la forma correcta en la que vas a vivir o corregir a nuestros hijos, siempre va a ser más con el ejemplo que con las palabras. Entonces también dice aquí en el verso 22, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, tenga misericordia. Esa palabra misericordioso viene de parte del Señor, porque la misericordia es de Él, la misericordia pertenece al Señor, pero misericordioso, sea compasivo, no hable, no ofenda, no se pase de esa línea, perdonando unos a otros. El perdón viene de Dios, y un matrimonio definitivamente sí que necesita, y más si somos cristianos, que haya perdón. Porque el perdón fue lo primero que el Señor nos enseñó. Murió en la cruz del Calvario para darnos perdón, para darnos esa vida eterna. Entonces Él nos dio el ejemplo de lo que es el perdón. Dice: perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Justamente lo que estaba hablando, que Él sí sabe lo que es el perdón, porque el Señor fue el que nos otorgó el perdón a toda la humanidad. Entonces, qué hermoso que Él también nos inspire a que entre nosotros como matrimonios, como parejas, entre esposa con esposo, haya perdón siempre. Hay palabras ofensivas muchas veces entre los hogares, o de pronto por la ira, pero en esta noche pues el Señor nos está hablando de que debemos aprender a controlar esa ira cuando viene, y de parte de Dios pues resistirle y tratar de no dejar que ella nos domine. Dice también en Colosenses 3:18, vamos a ver Colosenses 3:18, ¿qué dice? Colosenses 3:18, vamos a ver qué nos dice acerca de cómo debemos vivir. Recuerde que estamos hablando de ese principio. Dice: casadas, estad sujetas, ¿qué? A vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero el 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire que a la mujer le da un mandato. A la mujer le dice: casadas, estad sujetas. La sujeción no viene por imposición. La sujeción viene por amor. Nosotros como hijos de Dios nos sujetamos a Dios por amor a Él. Asimismo, nos sujetamos al esposo, no por miedo,
no por imposición, sino que lo hacemos por amor. Como lo amamos, nos sujetamos a Él voluntariamente porque conviene esto en el Señor y porque en realidad esto agrada al Señor. Pero el hombre también debe de saber que a la mujer hay que amarla y tratarla como a vaso más frágil, dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas, dice. ¿Por qué? Porque la aspereza son esa tosquedad, esa forma brusca de tratar muchas veces, quizás no alzando la mano, pero sí con palabras que son fuertes, que golpean el alma, que golpean los sentimientos de esa esposa, que golpean ese amor que ella tiene hacia él. Entonces Dios nos manda y manda al hombre, dice que no sea áspero. Entonces al marido que lo manda, amar, porque las mujeres amamos por naturaleza, somos muy dadas, somos la base del amor en la casa, en el hogar, somos las que amamos más, ¿verdad? Pero al marido el Señor lo manda que ame a su mujer y no sea áspero, porque el hombre en su naturaleza es diferente a nosotras las mujeres, ¿verdad? También vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, versículo 1. Primera de Pedro, verso 1. Vamos a mirar lo que dice allí en Primera de Pedro. Déjenme buscar acá. Primera de Pedro 1. Dice así, bendito, a ver, 1, 2. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, ¿verdad? Por una esperanza que está viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a mirar también Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9, vamos a mirarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Eclesiastés 4:9. Dice, allí hay una palabra muy bonita y es el Señor recordándonos la importancia de la unión, la importancia de tener esa persona a su lado, de no estar solo. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, ese hay un ay como de lamento, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También dice, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mire algo importante que hay aquí en la palabra del Señor. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Dos personas que se pongan de acuerdo para trabajar, para sacar adelante su familia, para trabajar por un proyecto, van a tener mejor paga porque son dos que van a pensar, dos que van a resistir, dos que van a proveer. Pero dice, porque también si el uno cayere, pues el otro le levantará. Y eso es lo que debemos hacer en nuestro hogar. Cuando el uno está desanimado, está cansado, tiene problemas, muchas veces hay esposos que pierden los empleos y allí es donde viene ese levantar del compañero, ¿verdad? Decirle, vamos a salir adelante, vamos a seguir buscando la forma de que Dios nos bendiga. Eso está allí en el 4:10. Sí, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También en el 4:11 dice, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente. Es verdad. Dios nos dio esa oportunidad de tener esa compañía, quizás un abrazo, quizás tener esa compañía allí nos hace sentir que no estamos solos y de verdad que dice, se calentarán mutuamente, hay abrigo, hay compañerismo, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, es decir, contra uno, pero ya dice, dos le resisten. Y ahí dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero el tercero o el cordón de tres dobleces, el que viene a ser allí es nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que los matrimonios necesitamos tener sí o sí es al Señor Jesucristo en nuestro hogar. Podemos tener muchos problemas, inconvenientes, como todos los hogares, porque todos los hogares pues tendrán sus diferencias, pero mientras el Señor esté allí en nuestras vidas, pues Él nos dará la fortaleza, la sabiduría para sobresalir de allí de ese problema. Entonces es importante que sepamos la calidad de Dios que tenemos y que Él es el que une las parejas y trabaja para que ese cordón no se rompa y esté allí uniendo las familias. Entonces, qué importante es que el Señor esté en nuestras familias habitando. Vamos a ver Proverbios 18:22, porque allá hay algo importante también que habla. A veces cuando hay inconvenientes, las personas dicen, prefiero estar solo que mal acompañado. Y yo creo que todos en algún momento lo hemos dicho, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, alcanzó el favor de Jehová. Porque quizás cuando hay inconvenientes miramos las cosas así, pero hay del solo. El solo no tiene con quién sentarse y tomarse un café. El solo no tiene con quién sentarse y planificar la vida. El solo no tiene con quién compartir la bendición de Dios. Pero el que tiene esposa ha hallado el bien y ha alcanzado la benevolencia de nuestro Dios. Entonces, mire qué importante saber, y muchas veces hay muchas cosas que ignoramos, pero que en la palabra del Señor están las directrices, la forma de vivir para nuestra vida, aún en nuestro matrimonio. Entonces, es importante recordar, porque recordar nos hace volver al principio, ¿sí? Si usted se acuerda cuando usted empezó a conquistar a su esposa o usted conquistar al esposo, se regalaban que las flores, los mensajes, que las cartas, querían compartir tiempo juntos. Y es necesario volver al principio, porque el principio, recordar, porque recordar es volver a ese inicio cuando se conocieron. Cómo se conocieron, qué le gustaba de cada uno, qué se prometieron. Una vez vi a alguien que decía, yo no he dejado de amar a mi esposo, solamente que las actitudes que él tiene hoy no eran las que tenía al comienzo. Entonces había alguien que la estaba entrevistando y decía, pero si volviera a tener las mismas cualidades, yo no tendría ningún problema, porque yo me enamoré de las cualidades de ese entonces, pero ya hoy en día las ha perdido. Entonces es importante mirar qué cosas hemos dejado de hacer y volverlas a retomar. Porque el problema es que cuando nos casamos hicimos muchas promesas, pero cuando llegan las tormentas se olvidan, ¿verdad? Y es importante no olvidar lo que prometimos, porque en el matrimonio pasan muchas etapas. Pasa esa etapa del enamoramiento, cuando todos son mariposas, cuando todo es bonito, cuando todos son regalos van, regalos vienen, detalles y todo, pero ya hay un momento en que pasa esa etapa del enamoramiento y las personas empiezan a mostrar su carácter, empiezan a mostrar en realmente lo que son como personas. Y mire, una recomendación muy importante, si usted es casado, bueno, ya me imagino su esposa lo ha de conocer, pero si no es así y está de pronto en vísperas de casarse, sea lo más transparente posible, que lo amen por lo que verdaderamente es, porque deben amarnos por lo que somos, porque en esa etapa del matrimonio pues se vive algo que no es real, y cuando nos enfrentamos a la realidad pues ahí vienen muchos problemas que afligen a muchas familias. Entonces mostremos lo que somos, mostremos con realidad cómo somos, si somos temperamentales y todo, y le damos la opción a esa persona de casarse con nosotros o de amarnos por lo que somos, ¿verdad? Entonces en el matrimonio se pasan, por ejemplo, etapas económicas. A veces estamos en un momento de mucha bendición, pero también llega el momento de la escasez. ¿Cómo asumimos como pareja, como familia, como esposa o como esposo esa etapa económica? ¿Cómo
cómo nos culpamos, nos empezamos a echar las culpas de los unos entre los otros o cómo la afrontamos, ¿verdad? Vienen cambios fisiológicos, tanto del uno como del otro. Ya nos casamos, ya se engorda el esposo o la esposa. Debemos seguir trabajando en amar a esa persona, esté como esté, o pasen los años o las cosas o los cambios que vengan, porque eso es lo que Dios nos manda. El matrimonio en realidad es algo que el Señor nos lo dio para toda la vida. Entonces podemos decir que el verdadero amor se da cuando se han pasado diversas dificultades, diversas situaciones y aún así uno decide amar a la otra persona, porque el amor no es un sentimiento, el amor en realidad es una decisión. Usted decide amar a alguien y usted va hasta las últimas consecuencias porque tomó una decisión. Para que no nos suceda como a Jod, que llegó la calamidad y la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y qué triste que cuando llegue la calamidad o llegue el problema a nuestra familia, empecemos entre nosotros mismos a buscar culpables o entre nosotros mismos a echarnos las culpas y a decir es por tu culpa, o todavía retienes tu integridad, como le dijo. Y Job fue un hombre tan justo y tan centrado en todas las cosas y en el amor que él tenía hacia nuestro Dios, que él le dice, como suelen hablar las mujeres fatuas has hablado, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces nunca seamos como la esposa de Job cuando vengan momentos difíciles a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, pues la palabra del Señor dice que tenemos abogado. Podemos arrodillarnos, podemos clamar, podemos humillarnos, podemos hacer que el Señor nos vuelva la mirada a nosotras y tenga misericordia y meta la mano en ese hogar. Yo sé que cuando vienen las dificultades, una de las cosas que más pasa por la mente del ser humano es decir, hasta aquí. Ya yo no soporto esta situación, ya pienso en separarme, pero no es esa la voluntad del Señor. Dice que Moisés le dio carta de divorcio a los pueblos, el que acudía era por la dureza del corazón, y la dureza era que no perdonaban, que eran incapaces de perdonar, pero el Señor nos manda a perdonar, ¿sí? Como Él nos perdonó. Dios nos regala un hogar, nos regala un esposo, una esposa para disfrutar de esa compañía. Entonces disfrutemos de esa compañía. Ya por último vamos a mirar un verso que está en Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Y habla justamente de eso, de disfrutar de la compañía, de disfrutar de la bendición que Dios le ha dado. Dice de la siguiente manera, sea bendito tu manantial y alégrese con la mujer de tu juventud. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mire, el Señor allí manda que se goce con la mujer de su juventud. Que sea bendito ese manantial y que siempre se recree en ella. Qué hermoso es eso, que disfrute. El matrimonio es eso, disfrútelo. Ame a su esposa, es la que el Señor le regaló, es la mujer de su juventud, es la mujer con la que usted empezó, emprendió, o el hombre con que usted emprendió la vida matrimonial. Amémonos y salgamos cada día adelante. Recuerda el principio. Qué bueno es sentarse de repente y en una conversación de esposos decir, ¿te acuerdas cuando me regalaste esas flores? ¿Te acuerdas cuando me regalaste un café? ¿O te acuerdas cuando me regalaste esto? Hace unos días le decía a mi esposo, ¿te acuerdas cuando me regalaste un oso que me llevaste en una cajita y un detalle muy bonito? Y él me decía, sí, es verdad, pasaron los años y pasan los años y es bueno recordar las cosas buenas, porque las malas siempre tienden a resaltar más y son las que nos hacen mucho daño porque son muy difíciles de borrar. Entonces recordemos también lo bueno, recordemos también esas cualidades que tiene la otra persona, y acuérdese que en esta noche el tema fue recordar el principio de todo, ¿sí? Porque los matrimonios tienen unas reglas y entre esas reglas vamos a recordar siempre el principio de todas las cosas. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Cómo Dios nos bendijo, cómo nos conocimos, quién nos presentó, quién miró a quién fue el primero que miró
a la otra persona. Entonces es bonito recordar y que cada día cultivemos en el amor de Dios. Si usted está pasando algún problema matrimonial, si está pasando alguna dificultad en su familia o está quizás diciendo estoy con las últimas, ya no sé qué voy a hacer con mi matrimonio o algo, en esta noche yo le invito que invite al Señor a su casa. Hay una alabanza que dice te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. El día que el Señor llegó a nuestra vida, pues Él transformó todas las cosas, transformó las cosas que parecían imposibles, porque entre todas las cosas, Él es el Dios de lo imposible, el que puede hacer lo que una terapia de pareja no puede hacer, el que puede hacer que haya un perdón verdadero. Tengo testimonios de familias que estaban heridas porque habían habido infidelidades, problemas, pero el Señor, que es bueno y que es misericordioso, restauró, porque eres un Dios que restaura. Así que en esta hora mi invitación es esa, que amemos al Señor, que abramos y que si queremos tener un matrimonio inquebrantable, no un matrimonio sin problemas, no, un matrimonio inquebrantable, pues le abramos las puertas de nuestro hogar, de nuestro corazón a nuestro Dios, para que nuestro Señor Jesucristo primeramente habite en nuestros corazones y Él sea el centro de nuestro hogar, para que podamos vivir una vida verdadera y un matrimonio verdaderamente inquebrantable. El Señor Jesucristo me les bendiga abundantemente.